Pues nada, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la webinar, donde hablaremos de la situación actual, el recorrido y la experiencia que tenemos de la asistencia personal en Castilla y León. Eso es. Ahora mejor. Vale. Es que me estaba retumbando un poco porque tengo a la compañía en el despacho. Así que nada, simplemente, bueno, pues deciros que casi después de un mes de que habéis iniciado la formación, bueno, pues nos ponemos cara, no es obligatorio el que quiera conectar la cámara, pues fenomenal, porque así os ponemos un poquito cara y os conocemos. Gracias, Ana, Alberto. Los que no, Maider, no hay ningún problema, ¿vale? Con que nos escuchéis. Esta primera parte, bueno, lo que queríamos deciros que es un poco un refuerzo de todo lo aprendido, ¿vale? Es un poco posicionaros cómo está la situación actual de la asistencia personal a día de hoy a nivel nacional, ver un poco la figura tan desconocida que es y, bueno, nuestra experiencia, que os puede servir sobre todo porque dentro de la formación hay profesionales del ámbito del movimiento asociativo de Salud Mental España, de diferentes territorios. También hay personas con experiencia o personas con problemas de salud mental y luego tenemos también otros profesionales o personas interesadas, ¿vale? Que quieren que acuden y que están interesados en esta formación. Así que nada, bueno, pues deciros que la formación, esta webinar está grabada, ¿vale? Con lo cual, una vez que finalice, lo colgaremos en el foro para aquellos que lo quieran volver a ver, lo quieran volver a escuchar. Y bueno, pues para los que no se han podido conectar, pues que pues tengan la oportunidad también, ¿no? De, bueno, pues de seguir aprendiendo y mejorando todo el contenido que se ha dado en el curso de formación permanente. Así que nada, bueno, pues sin más, voy a empezar con mi presentación. Sí que me gustaría, la veis en pantalla completa, ¿verdad? Entiendo. Sí que me gustaría, antes de nada, ahora os agradecería que estuvieran silenciados los micros, ¿vale? Porque, bueno, pues yo sobre una hora, así más o menos, intentaré haceros un pequeño recorrido. Dejaremos 20 minutos para todas aquellas cuestiones que tengáis, que queráis comentarnos, que queráis preguntar, es el momento, ¿vale? O sea, ya no solamente del contenido del curso, sino aquellas inquietudes, aquellas cuestiones o dudas que os pueda generar todavía lo que yo os haya comentado o lo que estáis aprendiendo dentro del curso de formación, ¿vale? Entonces, dejaremos 10 o 15 minutos para que luego realmente, bueno, pues podáis preguntarnos cualquier cuestión. Así que nada, sin más, pues vamos a empezar. Por supuesto, daros las gracias por, bueno, pues por la implicación, por el interés en la formación de asistencia personal. Para nosotros es un placer contar con gente de diferentes territorios, de diferentes comunidades autónomas, diferentes realidades y experiencias, ¿vale? Que yo creo que al final aprendemos todos mucho de todos. Nosotros, bueno, primamos un poco ahora en esto, pero seguramente en otras comunidades autónomas y en otras provincias, bueno, pues al final también tendréis un montón de proyectos interesantes que podríamos compartir, ¿no? Incluso poder mejorar. Así que nada, gracias por participar, por conectaros y por estar aquí presentes. Para aquellos que no nos conozcáis, los que pertenecéis al Movimiento Salud Mental España, todos estamos trabajando en la misma línea, pero bueno, pues al final eso, trabajamos en la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental. Somos un movimiento asociativo profesionalizado y una cosa muy importante es que nosotros trabajamos en red. Dentro de la Federación Salud Mental Castilla y León, deciros que Castilla y León, ancha es Castilla, por los que no los conozcáis, tenemos buenos vinos y tenemos buenas tierras, pero también tenemos mucha dispersión geográfica, ¿vale? Entonces, nos dificulta mucho llegar a todas las personas, con lo cual es importante trabajar en red y queremos que lo que ocurra a la gente de Soria, pues también o sea, se puedan beneficiar los de Soria como los de Zamora, como el último pueblo del Bierzo. Vale, entonces intentamos un poco trabajar eso. Esto de trabajar en red tiene mucho que ver también porque lo vamos a ir viendo a lo largo de la formación, pero incidimos mucho también en el ámbito rural. Lo que os decía, Castilla tiene una extensión muy grande, con lo cual nos dificulta a veces llegar y la asistencia personal en este caso tiene un papel fundamental, ¿vale? Porque nos permite acercar a los profesionales al lugar de residencia de las personas, ¿de acuerdo? Em, Simplemente, bueno, pues deciros que trabajar mucho la perspectiva de género. Ahora nuestras políticas públicas nos están metiendo en cualquier persona que participa en los servicios sociales. Tenemos que tener un proyecto de vida y un plan de apoyos integrado, ¿vale? Además, tenemos una herramienta de gestión aquí en la Junta de Castilla y León con ellos en las que todas las personas tienen que tener estos documentos, con lo cual estamos trabajando muy de manera individualizada bueno, pues estableciendo el plan de apoyos en función de las necesidades de cada una de las personas. En asistencia personal, evidentemente, es esencial y en el resto de programas, pues también, porque al final no podemos perder la perspectiva de que una persona, independientemente de que tenga un problema de salud mental o tenga otro tipo de patología, tiene también vida y tiene que también tener una vida a la mejor calidad posible, ¿no? Entonces, estamos un poco ahí apoyando lo que se necesita.
Esto nada, pues un profesional de referencia, como lo estamos viendo. Y bueno, simplemente deciros que aquí os presentamos nuestro maravilloso mapa, donde, bueno, pues tenemos, que sepáis que tenemos 11 asociaciones y 23 delegaciones rurales. ¿Vale? Los puntines verdes son delegaciones que estamos en diferentes, lo que os comentaba, tenemos sedes pequeñitas en diferentes pueblos, cabezas de comarca que aquí llamamos, donde se da la atención a todos los pueblos pequeñitos. Contamos con comunidades autónomas donde los pueblos pequeños son de 6.000 habitantes y de 4.000 y de 3.000. Aquí tenemos pueblos de 20, de 30 habitantes, de ciento y pico. Entonces, las furgonetas están todo el día funcionando y nuestros profesionales están todo el día de gira también, ¿vale? Pero sobre todo la asistencia personal, pero bueno, este servicio lo vamos a ver, pero nos ha dado, bueno, pues muchas opciones de poder llegar a todo el territorio. Esta es nuestra cartera de servicios. Nuestro fin último es la autonomía de la vida independiente. Evidentemente, en unos se logra antes, en otros no se llega a lograr de todo, pero sí que por lo menos mejorar su calidad de vida, ¿no? Y trabajar y promocionar. Nosotros sí que intentamos, algo que me gustaría decir en la asistencia personal es que la asistencia personal en salud mental no es algo tampoco que tiene que ser estático, ¿vale? O sea, habrá personas que tengan un montón de horas de atención inicialmente y que luego se vayan reduciendo. Esto es que estamos haciendo una buena intervención, ¿vale? Una buena intervención a nivel social, ¿no? Donde realmente pues, tiene una buena integración en la comunidad. Aquí simplemente os pongo un poco la red que tenemos. Os pongo diferentes recursos para que veáis que este curso, que era asistencia personal, no está sola, ¿vale? Una cosa es que una persona pueda tener un servicio de asistencia personal únicamente porque necesita apoyos para algo puntual, que viva en su domicilio, pero también nosotros tenemos la asistencia personal vinculada a las residencias, es decir, personas que tenemos en nuestras residencias de salud mental. El perfil es un perfil relativamente joven y entendemos que dentro de cuatro ladrillos hay vida, ¿no? Entonces prestamos, aunque personas están viviendo en una residencia, prestamos apoyos como asistentes personales a esas personas que son residentes, ¿vale? De las residencias. Lo mismo ocurre con las viviendas, es decir, intentamos un poco vincular nuestros recursos y servicios y así como con el resto, ¿vale? Bueno, pues a mejora de la autonomía y la vida independiente, ¿no? De nuestro colectivo. Todo esto lo vamos a tratar para que veáis que tiene que ver mucho con las compatibilidades de servicios. Que me diréis, esta está diciendo muchas cosas, pero aquí no es compatible. Bueno, lo vamos a ir viendo, ¿vale? Dicho esto, os lanzo unas preguntas, no me vais a contestar porque tenéis los micros silenciados, pero muchas veces cuando la gente ha iniciado estas formaciones, que ya llevamos unas cuantas ediciones, se preguntan, yo siempre les pregunto, ¿no? ¿Habéis oído hablar de la asistencia personal antes de esta formación? ¿Conocéis a alguien que recibe este servicio en vuestros territorios? Entonces es muy ambiguo, ¿no? Unos dicen, pues es que yo lo conozco, bueno, nosotros sí que hacemos el tipo de atención, la ayuda a domicilio, el tal, no sé qué, la ayuda mutua, el apoyo entre iguales, muchas cosas, pero realmente esto hay un poquito de desconocimiento. Y todas estas preguntas, que a veces el no conocerlo responde a esta siguiente tabla que os voy a mostrar ahora mismo, ¿vale? Y vamos a ver, mirad. El inserso, por si queréis trastear también, ¿vale? El inserso todos los meses, a final de año, saca un documento de estadísticas, esto está abierto, ¿vale? Podéis, este es el último, el 30 de septiembre, porque es el último que tenían, el de octubre todavía no lo tienen, ¿vale? Entonces aquí podéis analizar todo lo que tiene que ver con la dependencia, con todos los servicios de dependencia. ¿Por qué os pongo esta tabla? Porque mirad, ¿veis lo amarillo que tenemos? Para que nos demos cuenta del total de las prestaciones que ahora mismo el servicio de la ley de dependencia, bueno, la ley de autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia del 2006, para que os deis cuenta, solamente el 0,52% son personas que tienen asistencia personal. Os hablo a nivel estatal, ¿vale? Frente a un montón de servicios que lo estamos viendo, que sería, por ejemplo, los centros de día, atención residencial, ayudas a domicilio. Entonces, si nos damos cuenta, el porcentaje es muy pequeño respecto al resto de prestaciones. ¿Por qué os quería decir que si muchos lo conocíais? Porque realmente, si nos basamos un poquito en la tabla, que es la antepenúltima tabla, donde pone P, asistencia personal, nos encontramos que todavía tenemos un montón de comunidades autónomas, como por ejemplo Aragón, como por ejemplo las Islas Baleares, como Cantabria, como Extremadura, La Rioja, Ceuta o Melilla, que tienen cero prestaciones, ¿vale? Otras entidades, por ejemplo, si vamos analizando un poco, porque eso que sé que realmente eso es de diferentes comunidades, en la Comunidad de Madrid, que fijaros la cantidad de población que tiene, hablamos de que tienen 87.
Sí que es verdad que la que en estos años de desarrollo, en estos 3 o 4 años, la que mejor, la que ha tenido un incremento importante ha sido la Comunidad Valenciana, que hablamos casi de 1.000 prestaciones, y el resto, pues bueno, van teniendo pequeñas prestaciones y algunas como muy simbólicas. ¿Qué pasa? Pues que hablamos de la gran desconocida, ¿vale? La asistencia personal es la figura que es la gran desconocida. Y ahora vamos a ver el por qué. Sí que antes de nada me gustaría deciros que si hay alguna persona también de País Vasco o de otros sitios para que veáis y digáis, joder, porque alguien tiene cero, yo en mi comunidad tengo cero prestaciones y en País Vasco tienen 7.000 y pico. Bueno, pues esto responde un poco a que la Diputación Foral de Guipúzcoa en su momento fue el primer proyecto de vida independiente que hubo a nivel estatal, financiado con políticas públicas. Entonces empezaron a trabajar un proyecto de vida independiente. A raíz de la entrada en vigor de la ley de autonomía personal y atención en situación de dependencia, ese servicio, bueno, se transformó un poco y se fue adaptando un poco a todo lo que tiene que ver con la ley, con esta ley. Entonces, vincularon a las personas que estaban en esos servicios de vida independiente en este tipo de prestaciones. Aún así, también han ido teniendo incremento y han ido incrementando, ¿vale? Entonces serían los que más. Y luego, en segundo lugar, que estaríamos un poco a la cabeza, sería Castilla y León con 2.874 prestaciones, ¿vale? Realmente aún así son muy poquitas, pero sí que es verdad que la mayoría de estas prestaciones están enfocadas a la discapacidad, ¿vale? Nosotros aproximadamente salud mental tiene como un 64% del total de las prestaciones, para que lo vayamos viendo. ¿Por qué todo esto? ¿Qué dificultades nos hemos ido encontrando? ¿Qué frena la implantación? A ver, lo que os decía, es la gran desconocida, la asistencia personal, ¿vale? Durante años no ha habido una regulación específica. Aquí se hablaba simplemente de una prestación que sí, en el PIA, en algunas comunidades autónomas ni siquiera lo ponían, con lo cual no tienes opción, ¿vale? Porque muchas veces cuando una persona solicita dependencia y en el PIA no te ponen asistencia personal, difícilmente la puedes solicitar. Entonces, en muchas ni lo ponían. Y en otras, aunque lo pusieran, te quiero decir, era como un contrato, una connotación de la asistencia personal, pero no era ni el asistente personal. O sea, la figura de referencia eran cuidados profesionales, ¿vale? Quedaba un poco como muy ambiguo. Después, todo el tema, como sabéis, las políticas sociales también son complejas porque los servicios sociales, las competencias, los tienen las comunidades autónomas. ¿Qué ocurre? Que esto, bueno, pues hasta que se ha empezado a regular, que ahora vamos a ir viendo que sí que ha habido algún avance, cada uno lo iba regulando a su manera. El que apostaba, como por ejemplo en Castilla y León, apostaba por la asistencia personal, pues sus políticas públicas enseguida empezaron a mejorar el acceso, empezaron a hacer compatibilidades de servicios. Porque claro, nosotros nos encontrábamos. Desde la Junta de Castilla y León, vamos a apostar y desde las entidades del tercer sector, vamos a luchar por la asistencia personal, porque es algo individualizado, porque es la prestación que realmente nace de la discapacidad y la que más responde a sus necesidades. Fenomenal. Pero ¿qué pasa? Que nos encontrábamos con personas que estaban en un centro de día que funcionaban fenomenal, necesitaban apoyos, pero decíamos, ¿qué hacemos? Un centro de día para una prestación que no sabemos ni cómo va a funcionar. Entonces, se empezó a trabajar mucho con la Junta de Castilla y León para mejorar las compatibilidades. ¿Qué generó esto? Bueno, pues esto nos dio muchas oportunidades para que personas puedan estar en sus recursos, bien en residencias, bien en viviendas, en centros de día, en promoción de autonomía personal y a su vez puedan tener una figura de apoyo. Luego, otra de las cuestiones fue que las financiaciones de los servicios sociales en salud mental no en todas las comunidades autónomas son iguales. Nosotros, por ejemplo, en Castilla y León, nuestra financiación fuerte son servicios sociales, que es de donde viene todo el tema de la ley de dependencia. ¿Qué ocurre? Que me consta que hay muchas comunidades autónomas donde sus centros de día, sus viviendas, X recursos están financiados a nivel sanitario, con lo cual es más complejo. Servicios sociales tienen menos o escasa financiación y así nos han trasladado muchas comunidades autónomas. Entonces, si sumamos todo este batiburrillo de desigualdades en las políticas sociales, donde sí había un marco a nivel estatal en el año 2006 que lleva 20 años y que ha estado sin regularse, ha tenido unas pautas muy, muy, muy concretas, pero como unidad autónoma ha hecho lo que ha querido un poco a su manera. ¿Qué ha pasado? Pues que vemos que después de 20 años hay comunidades autónomas que tienen cero prestaciones de asistencia personal, ¿vale? Esto es un poco como las dificultades que nos hemos ido encontrando y el freno a la implantación. Nosotros, para que lo veáis, hemos hecho, a raíz de estar trabajando con asistencia personal, hicimos un estudio, un estudio de retorno social de la inversión. Entonces, entrevistamos a personas con problemas de salud mental, a familiares y a técnicos, y entonces en el estudio sacamos por conclusión que por cada euro invertido se le retorna a la sociedad 3,62.
¿vale? Primero a las personas beneficiarias, segundo a los familiares que atienden y tercero a tanto a nivel estatal, que es quien financia una parte de la dependencia, como a las comunidades autónomas. Entonces, realmente es un servicio que es muy rentable hablando y muy viable económicamente. Todo el tema que os decía de las compatibilidades es lo que nos ha permitido seguir avanzando y avanzar un poquito más frente a otras comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque cualquier persona, no, a ver, no en todas las horas, pero sí que es verdad que todos los servicios son compatibles con asistencia personal. Algunas tienen que tener un mínimo de horas, pero realmente serían compatibles. Entonces, el régimen de compatibilidades y el régimen del acceso es muy importante para poder empezar a funcionar. Para que veáis un poquito, os pongo esta maravillosa tabla de la situación actual. Como sabéis, en el año 2023 hubo un avance importante. Entonces, hubo un incremento, ahora lo vamos a ver, pero hubo un incremento de las prestaciones, ¿vale? Si nos vamos a la parte de la izquierda, algo que nunca he entendido es por qué el grado 2 y el grado 3 tienen la misma cuantía económica, pero bueno, son 747,25 en la asistencia personal y en grado 1 313. Y abajo estarían las cuantías mínimas, 200, 150 y 100, ¿vale? Eso es lo que establece ahora mismo a nivel estatal, que serían las cuantías máximas y mínimas que deberían de tener estas prestaciones en todo el territorio. Luego, evidentemente, es lo que os digo, de su nivel adicional, la Junta de Castilla y León, por la apuesta de esta figura y por lo costoso que es, porque al final no deja de ser un profesional que atiende de manera personal a otra persona, con lo cual el coste es mucho mayor que si trabajamos a nivel grupal, de su coste adicional, ellos incrementaron la cuantía económica. Y como podéis ver aquí, el grado 3 tendría 1.105 frente a 747. El grado 2 es un incremento importante, 903. Y el grado 1 serían 467. Desde aquí nosotros, el tercer sector, luchó mucho con la administración porque nosotros grado 3 tenemos muy poquita gente en salud mental y en cambio grado 2 tenemos un porcentaje importante, aunque la mayoría de nuestra gente se meten en el grado 1 de dependencia o sin grado, ¿vale? Entonces sí que el mayor incremento queríamos ver cuando una persona tiene grado 2, que ya es muy costoso que tener un grado 2, es que realmente tienen muchos apoyos, necesitan muchos apoyos, ¿vale? Esto para que veáis, bueno, pues al final toda ayuda. Las cuantías no son muy grandes, pero evidentemente a mayores cuantías te puedes arriesgar más, ¿no? A dar un buen servicio de calidad. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita a lo mejor 2 o 3 horas a la semana, pero habrá gente que igual necesita 20 horas o 25. ¿Qué ocurre? Que claro, las cuantías son muy pequeñas. Entonces, evidentemente, a veces las horas que necesita una persona no son las que le podemos dar por el tema económico, ¿vale? Porque luego hay una parte, como sabéis, en el tema de dependencia, que también tienen que hacer el copago a los usuarios. El que recibe el 100%, pues fenomenal, pero el que recibe menos, pues evidentemente tiene que hacer un copago alto. Y bueno, entonces ahí es un poco para que veáis el porcentaje que tiene el Castilla y León frente al estatal. Estas pequeñas cosas es lo que realmente nos está ayudando mucho, bueno, pues a la hora de poder mejorar y poder activar este servicio, que luego veremos, pero bueno, es un servicio costoso, ¿no? De articular. Y aquí llegó la gran reforma. Del año 2006 hasta el año 2023, bueno, pues dijeron, bueno, vamos, hubo una resolución, ¿vale? Donde, bueno, pues se juntaron las diferentes comunidades autónomas que ya llevaban muchos años juntándose. Lo que pasa es que muchas veces las comunidades autónomas que no apostaban por esta figura eran las que ponían un poco de freno, que es curioso. Y las que van más avanzadas, bueno, pues ellas daban su realidad, pero a veces era complicado. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2024, en esta resolución, hubo unas cuestiones un poco relevantes, porque veíamos que, o sea, se veía y así se transmitía, sobre todo desde el colectivo de la discapacidad, del CERMI, que había mucha desigualdad, cuando era una prestación, como os decía al principio, que nació de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, aquí sí que empezaron a verlo como un derecho de la Convención de la ONU, establecían unos mínimos, o sea que mínimos las cuantías económicas que establece la ley. Una de las cuestiones importantes es que una persona, un niño a partir de 3 años ya podría recibir la prestación de asistencia personal, que antes no, antes era para mayores de edad. Se centra mucho la importancia del proyecto de vida y del plan de apoyos, con lo cual esta figura es esencial, es un servicio esencial. Vela por los derechos laborales, que antes no. O sea, ahora todas las formaciones de asistencia personal, los asistentes personales tienen sus derechos laborales. Está reconocida esa categoría, ¿vale? Que luego la vamos a ver.
Y entonces, bueno, pues ha habido diferentes avances que esto no había. ¿Esto qué va a permitir? Bueno, pues que esté más unificado y que haya unos criterios comunes en todo el territorio español. Em, Ahora, un avance también importante en los nuevos anteproyectos que están sacando es que realmente ya no va a ser una prestación, sino que va a ser reconocido como un servicio, lo que cual también pues, le da bueno, pues un plus, ¿no? a un reconocimiento a esta figura. Y luego se quería sacar, que están en ello, sacando el certificado de profesionalidad específico para asistencia personal. Todavía no está, mínimo hay que tener una formación, que es lo que estamos haciendo ahora. Esta va mucho más allá, porque es la primera formación que cuenta con una acreditación de la universidad y de 100 horas. ¿Vale? Y ahora de momento con esta formación y con la experiencia es suficiente. El día de mañana, cuando se active el certificado de profesionalidad, bueno, pues ya veremos. De todos modos, nosotros ahora también estamos trabajando en esto, os lo adelanto para que lo sepáis, en formaciones del SEPE, ¿vale? Pero bueno, en principio el mínimo que se requería es tener estas formaciones para poder ejercer como asistente personal para que veáis que antes era simplemente cuidados o sea, eran profesionales, que es lo que decía la ley, y ahora no. Ahora ya es el asistente personal el que tiene que desarrollar estas funciones. ¿Por qué? Porque la filosofía de vida hay que tenerla clara y no podemos difuminarlo con otros servicios, ni con ayuda a domicilio, ni con cuidados en el entorno familiar, ni otro tipo de cuestiones, ¿vale? Sino que esto tiene unas... Y por eso os damos dando todo este contenido para que sepáis un poco los objetivos que tiene. Lo que os decía, esto que os decía de la formación mínima, em, lo estableció el CERMI. El CERMI, con todas las discapacidades, de todo tipo de discapacidades, se habló de que tenían que tener una formación mínima y unos contenidos mínimos. La filosofía de vida independiente, el tema del proyecto de vida, el tema de habilidades y destrezas, el tema del código ético, bueno, pues X cuestiones. Nosotros hemos introducido, después cada entidad tiene que añadir un módulo específico a las necesidades del colectivo. Nosotros en este caso, pues hemos incluido el de salud mental que es donde nos movemos y donde trabajamos. Pero realmente este curso de asistencia personal nos vale para todo tipo de discapacidad, ¿vale? Aunque esté más puesto el foco, porque de dónde nace y dónde parte la figura es común para todos. Aquí damos unas pautas claras, luego también tenéis los proyectos de apoyo para el tema de la discapacidad física, y luego una de las cuestiones importantes que nosotros hemos metido recientemente ha sido el módulo de atención centrada en la persona. Vale, ahora todas las políticas públicas se están moviendo en esta línea tenemos que centrar la atención en la persona, poner el foco en la persona. Entonces, ese módulo es importante tanto para asistencia personal como para cualquier intervención directa que tengáis en vuestras entidades, ¿vale? Y luego, una cosa que me gustaría remarcaros mucho es el último punto, no sé si lo veis bien, ¿no? En la pantalla. Es que la formación, aunque estemos formados, aunque tengamos el contenido, aunque tengamos el título acreditativo de la universidad, aunque sepamos mucho de salud mental, en este caso, o de otros tipos de discapacidades, es importante saber que un asistente personal, ¿vale? Su asistente, su persona a la que presta los apoyos, le va a seguir formando. Es decir, podemos saber mucho, pero al final cada persona tiene sus deseos, sus expectativas, sus inquietudes. Probablemente un asistente personal que tenga varias personas a las que esté atendiendo, a las que esté prestando los apoyos, probablemente cada una es de una manera y necesitará unos apoyos diferentes. ¿Vale? Entonces, creo que es importante que este concepto también lo tengáis claro, ¿vale? Que esto es como un aprendizaje continuo en el que vamos aprendiendo también de la persona a la que prestamos los apoyos. ¿Qué requisitos debe de reunir un asistente personal? Bueno, pues lo más importante, como la mayoría de los empleos, edad laboral contemplada en la legislación del Estado español, ¿vale? Residir legalmente en España, reunir unas condiciones de idoneidad. Evidentemente hay que tener un contrato de manera autónoma o un contrato con una persona que lo vamos a ver. Es decir, que te contrate una entidad social o una entidad privada. Claro, las entidades privadas también están mucho trabajando el tema de la asistencia personal, ¿vale? Igual que tenían ayuda a domicilio, pues también están metiendo mucho en esta materia, aparte de las entidades sociales. Y luego también pues trabajar de manera autónoma. Algo muy importante para, esto no es cuidados en el entorno familiar, entonces para trabajar como asistente personal es importante no ser cónyuge o pareja de hecho, porque para eso tendríamos cuidados en el entorno familiar, ni pariente por consanguinidad, afinidad o adopción hasta cuarto grado de parentesco, ¿vale? Ni que la persona tenga ningún acogimiento ni tenga representación legal. Uno de los puntos también novedosos que han metido en los requisitos que antes no estaban
es lo del certificado negativo del registro de delincuentes sexuales. Este es importante, este antes no estaba. Ahora os preguntaréis por qué. Me da muchísima pena que no podáis ir preguntando, luego pararé a la mitad de la presentación y le continuaré con la otra. Pero esto, os voy a dar la respuesta. Esto viene un poco, responde a el acuerdo que se tomó en el año 2023, ¿vale? Donde se podía, una persona con un niño con más de 3 años pueda tener, recibir apoyos del asistente personal. Entonces, al haber menores, ya nos obligan a tener este certificado, ¿de acuerdo? Nosotros llevamos años trabajando también con menores, con diferentes problemáticas, sobre todo pues, en actividades extraescolares, en actividades de apoyo en fiestas, en cualquier tipo de cuestiones, en acompañamientos, ¿vale? Entonces, un poco para que lo tengáis en cuenta. Y luego, lo claro, evidentemente, la empresa o la entidad que quiera prestar ese servicio debe de estar acreditada. Luego os lo iré diciendo, pero es muy importante que vuestras entidades de salud mental o si hay alguna persona que está trabajando fuera del ámbito de salud mental, estén acreditadas en el servicio de asistencia personal para poder prestar este servicio, ¿vale? Si no, evidentemente, no podemos prestarlo, con lo cual es el punto más importante que tenemos que tener en cuenta. Llegamos al lío. Tenemos la contratación. Os lo pongo en círculo. Lo que os decía ahora al finalizar, la empresa o entidad privada debe de estar acreditada. En este caso, todas las entidades de movimiento asociativo, tanto de salud mental como si trabajáis en otro tipo de discapacidad, ¿vale? Aquellas entidades sociales deben de tener acreditado ese servicio. Como tenemos acreditado el servicio de centro de día, como tenemos acreditado el servicio de viviendas, como tenemos acreditados diferentes, el servicio de promoción de autonomía personal, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos activar este proyecto o pilotar este servicio, tenemos que acreditarnos. Es algo muy sencillo que se acreditan cada uno en vuestra Junta de Castilla y León como acreditáis el resto de los servicios. El contrato, tenemos dos tipos. El contrato directo, o sea, entidades privadas, es realmente el que más opta las personas que quieren tener apoyo de asistencia personal. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque tú al final, si tú contratas a un asistente personal, recibes apoyos, pero te le contrata una empresa, tú tienes unas garantías. ¿Por qué? Mañana esa persona está de baja y bueno, pues la entidad te va a poner otra persona. Si no te gusta ese, te puede poner otra persona. ¿Vale? Lo mismo ocurre si tú, por ejemplo, como una persona que está trabajando con vosotros, aparte de la asistencia personal, necesitaría en un momento un apoyo psicológico, también se lo puede prestar la entidad. Si además tiene que hacer un trámite burocrático y hay alguna cuestión que la asistente personal no sabe, puede pedir ayuda a un trabajador social o a un compañero de la entidad, ¿vale? Porque la asistente personal no deja de ser un profesional más que está contratado con la entidad como el psicólogo, como el trabajador social, como el educador o como el cuidador, ¿de acuerdo? Entonces, las personas siempre optan más por esta dinámica, pero también se puede hacer un contrato directo, es decir, que la persona te contrata a ti como asistente personal. Claro, para eso, evidentemente, tienes que estar dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, ¿vale? Y el especial de empleadas del hogar. Estar en edad laboral, no ser cónyuge, reunir diferentes condiciones, que es todo lo que habíamos hablado anteriormente. Tú tienes el curso de formación de asistencia personal y, oyes, alguien te contrata, fenomenal, ¿vale? O sea, para que sepáis que están las dos opciones. Te contratan a nivel individual o estás trabajando para una empresa y entonces la persona puede elegir o una persona directamente o una persona que trabaja en una entidad social. Quien trabaja en entidades sociales, que aquí la fecha se me ha cambiado, esta verde sería para aquí. Actualmente, nuestro convenio colectivo, que es el de la discapacidad, que entiendo que es el para el de la mayoría de las personas que estamos aquí, estarían en el grupo profesional grupo 3 personal técnico, ¿vale? Subcategoría técnico. Es como estaría recogido el asistente personal. Me parece que es cerca de unos 1.000 y pocos euros, ¿vale? Para que lo tengáis también, para que lo tengáis en cuenta. ¿Cómo podemos acceder? Bueno, pues yo os he hablado mucho, yo os he posicionado mucho el tema de la ley del 2006. A mí sí que me gustaría decir que más que una ley de dependencia, nosotros desde Castilla y León y desde nuestro movimiento asociativo aquí en nuestra comunidad, en vez de por la situación de dependencia, hemos apostado por el primer nombre, que es como se llama también, que es la promoción de la autonomía personal, ¿vale? De atención a situación de dependencia. Hablando de la promoción de la autonomía personal, es esta vía. Nosotros entendemos la ley de dependencia como intentar promocionar la autonomía personal de esas personas.
¿Esta es la opción mejor? No sé si es la mejor o no, es la que está financiada, ¿vale? Hoy por hoy, esta prestación, dentro de nada ya, el servicio de asistencia personal reconocido, es un servicio que financia a nivel ministerial, del ministerio, a nivel estatal y luego las partes de las comunidades autónomas. ¿Cuál es la problemática del tema de la dependencia? Pues claro, que para poder tener este servicio u otro, tienes que tener grado uno, grado 2 o grado 3 de dependencia. ¿Qué ocurre? Que hay personas que no tienen ni grado uno, ni grado 2, ni grado 3. Nosotros nos pasaba mucho. Teníamos provincias donde había gente con un grado uno, con un grado 2 y activábamos prestaciones, pero en asistencia personal y en otros servicios, y nos encontrábamos en otras comunidades, en otras provincias donde la gente daba cero. ¿Qué pasa? Que si tengo cero grado de dependencia, yo no puedo acceder vía dependencia. Esa es la dificultad que tenemos, ¿vale? Entonces, claro, está la otra vía, que es la vía privada. ¿Qué ocurre con la vía privada? Bueno, pues que está muy bien, pero tienes que tener dinero para poder financiártelo, ¿vale? Entonces, sí que tenemos gente que se lo paga de manera privada y el mayor volumen, sobre todo, es de gente que tiene dependencia, porque una parte, evidentemente, está financiada. Em, Sí que me gustaría dejar claro, ahora una persona que tenga dependencia, que así ha salido en los nuevos comunicados, una persona que ya tenga grado de dependencia automáticamente tiene ya un grado de discapacidad, ¿vale? Pero no porque tengas un grado de discapacidad tienes que tener sí o sí grado de dependencia. Hasta ahí sí, ¿no? Es decir, tú puedes tener una discapacidad de un 65% en un trastorno bipolar, pero solicitas la dependencia y no pasas el baremo. ¿Vale? Con lo cual no tienes grado de dependencia. Entonces, ese es el problema al que nos enfrentamos sobre todo con el colectivo de la salud mental. La vía privada es otra opción, pero es lo que te digo. El que lo tiene se lo puede permitir y el que no tiene cuantía económica, pues no se lo puede permitir. ¿Qué ocurre? Que claro, nosotros nos dábamos cuenta, yo os digo un poco, como hablamos también de nuestra experiencia, nosotros también nos encontramos aquí en Castilla y León, de que, claro, quien entra por dependencia, muy bien, quien tiene que entrar por vía privada, hay gente que no tiene dinero y no puede entrar. Aparte, está en otros recursos también y a veces es complicado. Entonces nosotros exploramos nuevas vías. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, pues os lo cuento para que también lo tengáis vosotros en cuenta. Porque al final, bueno, pues cuando alguien no entra por una vía ni entra por la otra, hay que buscar otras opciones. Y una de las opciones, por ejemplo, otro tipo de fondos públicos. Nosotros, por ejemplo, tenemos ayuntamientos, os doy así alguna herramienta para que podáis, gente que trabajáis en algún pueblo, en alguna zona rural, tenemos convenios con diferentes ayuntamientos. Entonces, tú planteas un proyecto y tenemos un proyecto, por ejemplo, en varios, uno tenemos en Ávila y otro tenemos en Salamanca. ¿Dónde? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues te dan una financiación para la asistencia personal. Ellos te financian que tú prestes servicio en ese entorno rural y sus pueblos como asistentes personales, con lo cual te dan una cuantía, una subvención. Algunas va pues entre 20.000 a 40.000 euros y entonces tú ahí tienes que atender a aquellas personas que no tengan grado de dependencia. Entonces tú activas asistencia personal y les das una atención en su domicilio, ¿vale? Entonces sería como una subvención al uso, lo único que son aquellas personas que no tienen dependencia. Sí que lo que hacemos es que independientemente de que no tengan, tenemos que solicitárselas. Entonces, quien tiene dependencia, luego le pasaríamos a vía dependencia y seguiríamos dando cobertura a todas aquellas personas que lo necesitan pero que no lo tienen. Entonces, es una manera en la que los usuarios o pagan muy poquito o no pagan absolutamente nada, dependiendo de los ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, son explorar diferentes cuestiones. Esto, por ejemplo, lo suele financiar o ayuntamientos o diputaciones, ¿de acuerdo? Luego, bueno, pues también a veces se piden diferentes entidades privadas. A Fundación 11, nosotros estábamos en la Caixa, en Caser, en diferentes, donde realmente puedes empezar a hacer un pilotaje, de hacer diferentes apuestas. Por ejemplo, nosotros aquí en Castilla y León nos han contratado ya un par de veces para dar formaciones también en Andalucía, tanto a la Federación Andaluza como a alguna asociación de allí de Sevilla. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque al final han pedido fondos europeos y les han dado para este servicio, con lo cual ha estado fenomenal porque se les ha formado, pero luego han contratado, ha sido algo, no solamente es la parte formativa, sino que luego han contratado y han pilotado este servicio en diferentes territorios sin ir por vía dependencia. ¿De acuerdo? Yo os digo otras modalidades para que podáis ir explorando entre todos. En definitiva, ¿por qué la importancia de una regulación? Bueno, creemos que al final es importante garantizar, ¿no? Garantizar que las personas, independientemente del lugar de residencia, puedan tener los apoyos, ¿no? Disfrutar de una vida independiente y retomar también su proyecto de vida, que al final es un poco lo que todos pretendemos.
Entonces, es un poco lo que, bueno, lo que veníamos aquí a posicionaros y a ir diciéndolo. Ahora, no sé si queréis preguntarme alguna cosa. Hasta aquí no he acabado, ¿eh? O sea, no he acabado, pero esta sería como la primera fase, que sería un poco el recorrido a la situación actual de cómo está la asistencia personal, ¿de acuerdo? En la segunda parte vamos a dar nuestra experiencia para que veáis cómo hemos empezado nosotros y dónde hemos llegado, ¿vale? En el desarrollo de la figura. Entonces, uy, qué mal se me veía, ¿eh? Entonces, si tenéis alguna duda hasta aquí, no tenéis ningún problema. Me abrís micros y si no, sigo. Y luego me preguntáis al final. Pero vamos, yo encantada, ¿eh? Estoy atenta, ¿eh? De que si alguien habla. Una consulta. Sí, Maider, Mira, has comentado como que para ser asistente personal hay que hacer la acreditación de las 100 horas, ¿verdad? te cuento. Anteriormente, ¿vale? Hasta el año 2023, nosotros llevamos trabajando muchos años y mucha gente que lo lleva haciendo, lo único que había era que había una formación mínima de 50 horas, que es la que os decía, la que establece el CERMI. Esto te hablo de hace un montón de años. Entonces es así, todas las entidades han ido formando, porque claro, si tú quieres tener un asistente personal, activar el servicio y no tienes a gente formada, no puedes activarlo, ¿no? Entonces, todas las entidades empezamos a trabajar en ello. Nosotros, ¿qué hicimos? Empezamos a hacer esa formación, pero el mínimo se nos quedaba muy corto. Entonces dijimos, vamos a seguir formando, o sea, ampliando contenidos. Y hemos llegado a la de 100 horas, que es la que estáis cursando ahora mismo. Luego, en el año 2023, que es lo que os digo, que es el acuerdo que hubo, sí que están hablando del tema de certificados de profesionalidad. Hoy por hoy no están. Ujú. Y hoy todas las formaciones, porque de hecho nosotros aquí en la comunidad autónoma lo tenemos, quien tenga aquellas formaciones mínimas o tenga experiencia, luego es como que se va a convalidar. Vale, Vale, te quiero decir, luego a lo mejor, de todos modos, iremos sacando también más cursos, la del SEPE y otras cuestiones, pero hoy por hoy todavía eso no está. Lo que está claro es que mínimo para poder trabajar son ese tipo de formaciones. vale, pero luego no cada comunidad autónoma tiene sus propios, dentro del reglamento, del decreto que hay por asistente personal, no se establece, cada comunidad tiene establecido qué formaciones tiene que tener la persona. De momento, esto es algo que está estatal, que todavía ni se ha llegado a práctica, y luego, evidentemente, cada comunidad autónoma, autónoma meterá sus matices. ¿Sabes? No sabemos cómo van a quedar. Pero claro, nosotros hemos desarrollado esto que hasta fecha de ahora es lo que se puede hacer para poder trabajar. Mm, Luego tendremos que adaptarnos. Y probablemente, pues a lo mejor, si luego hay un certificado de profesionalidad y la gente que ahí se haya formado, pues a lo mejor podemos hacer alguna cuestión de tipo puente para que lo puedan compaginar, ¿vale? Porque previamente no había nada más que todo esto, ujú. ¿vale? Vale, de acuerdo. Yo también quisiera hacer una pregunta. He intentado Dime. buscar para levantar la mano, pero no lo he encontrado. Soy Ana. Mira, enseguida que empecé a estudiar estos módulos, esta formación, lo primero que me pregunté, soy de Cataluña y cómo implementar esto, porque el tema de la dependencia, hasta ahora que he hecho esta formación, siempre especialmente ha sido o personas que tienen muy poca movilidad porque tienen mm, parálisis cerebral o personas de la tercera edad. Y luego en salud mental te encuentras con personas que a lo mejor necesitan ayuda hasta para ir a comprar, porque de momento, hasta que no se les acompañe durante un tiempo, a lo mejor no saben ni pagar, ni se, ni se les está dando bien el cambio y todo eso. Estas personas necesitan también, tendrían que tener una discapacidad reconocida, pero veo bastante difícil que a estas personas se les reconozca la ley de dependencia. ¿Cómo lo Mira, estáis viendo vosotros en mira, yo vuestra un poco, comunidad? bueno, a ver, inicialmente esto es como todo, los que estáis puestos en esta línea, el tema de la ley de dependencia, ¿no? Que la llamamos así, a ver, cuando nació estaba muy enfocada al tema de mayores, o sea, realmente no estaba enfocada al tema de la discapacidad. Luego hemos metido a todos en el saco, como nos pasa muchas veces en muchas cuestiones. Entonces, si vosotros conocéis, no sé si conocéis el baremo de valoración de dependencia, por lo menos el que pasa, que debe de ser muy unificado en todos los sitios, al final te quiero decir, si le paras está muy enfocado a la gente mayor, con dependencias importantes de movilidad, ¿vale? O gente con una discapacidad, como tú bien dices, de discapacidad física severa, problemas de parálisis cerebral o personas mayores con movilidades muy reducidas. ¿Qué ocurre? Que nuestro baremo pues no lo pasa. Sí que me gustaría deciros que luego lo tengo en la otra diapositiva, pero os lo adelanto sin ningún tipo de problema. Nosotros cuando empezamos con el tema este veíamos que la asistencia personal, si queríamos que se fuera financiada, tenía que ser por esta vía. Entonces, tras muchas reuniones con la Junta de Castilla y León, eh, empezamos a plantear muchos problemas, aparte del tema de compatibilidades, el tema del baremo. ¿Qué hicimos desde la federación?
de aquí de Salud Mental de Castilla y León, nos juntamos con la Junta de Castilla y León y entonces empezamos a formar a los valoradores de dependencia que están en los diferentes territorios de nuestra comunidad. Adaptando, o sea, el baremo es el que hay. Pero evidentemente, por ejemplo, aquí en Castilla y León metieron uno de los apartados que era el tema de toma de decisiones, ¿vale? Porque muchas veces lo que hablamos, una persona se ducha, sí, vale, pero se ducha de una manera regular o es que se ducha muchísimo o no se ducha nada. Yo como bien, si tú comes solo, claro que comes solo, pero tú realmente comes sano. Entonces, esto forma parte de las patologías, ¿no? En salud mental. Entonces, nosotros sí que es verdad que nos metieron toda esa parte de toma de decisiones, que es un punto importante, que es donde realmente, si alguien tiene que dar grado, es donde se tocaría. Y segundo, estuvimos dando las formaciones de lo que es la salud mental, para que vieran todas aquellas limitaciones a los valoradores de dependencia. Entonces, es una manera, a ver, todavía hay gente muy ruda que no acaban de entender las patologías en salud mental, pero evidentemente todo esto fue un trabajo que lleva muchos años, ¿vale? No es una cosa que, eso tenemos tenido que hacerlo mucho antes para poder llegar a donde hemos llegado. Entonces, ahora sí que hay gente que evidentemente no tiene grado, pues como me estás diciendo, Ana, como os pasa en el resto, y luego hay otra gente que sí que la tiene. Luego también la ventaja que tenemos aquí en la Comunidad Autónoma de Castilla y León es que ahora la mayoría de los servicios van por dependencia. Viviendas, centro de día, un montón, con lo cual sí que van dando mucho más grado. Claro, en otras comunidades autónomas donde a lo mejor financia más sanidad o no tiene tanto peso, el tema de dependencia es más complicado. Por eso os digo que luego las realidades dentro de las políticas sociales, dentro del territorio español, difiere bastante, ¿vale? De unos sitios a otros. En la tabla que has enseñado antes, por ejemplo, en asistencia personal en Cataluña hay cero. Creo que hay alguna, ¿eh? Pero bueno, Pues en sí, la tabla pues me ha parecido ver cero. entonces, bueno, por eso os digo que, a ver, esas son las que están por dependencia. Luego, evidentemente, las privadas no se computan y las que van por otras vías de financiación tampoco, ¿vale? Vale, Yo la tabla que os vale, he mostrado es la que viene del inserso de la ley de dependencia, ¿vale? Que vale, para que os deis cuenta, la ley de dependencia actualmente me parece que 1,5 millones de personas están recibiendo o sea, servicios financiados por vía dependencia. Y también deciros que la gran parte son personas mayores, ¿vale? En vale, discapacidad también gracias. están entrando cada vez más, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay nada más, luego os voy a dejar que sigáis preguntando, no os creáis. Espera, que muevo aquí, que es que os he abierto para veros las caras y ahora ya vuelvo aquí a la presentación mía, ¿vale? Bueno, pues me vuelves un poquito, porfa, la puerta. Vale, ahora ya posicionando un poco cómo está, viendo las dificultades, las no dificultades, os vamos a contar un poco nuestra experiencia, por si os sirve a la hora de activarlo en vuestros territorios, ¿vale? Sobre todo aquellas personas que estáis trabajando diariamente. Bueno, pues, ay, pues no lo puedo pasar. Espera un segundo, espera un segundo. Ahora, minuto, espera un momentín. ¿Ahí? ¿Lo veis? Sí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues nosotros, me escucháis bien, ¿verdad? Es que ahora no os veo, no sé por qué os habéis ido de mí. ¿Me escucháis, Valentina? ¿Me Sí, escucháis? Vale. Es que perdonad porque no sé por qué no. Vale, yo veo mi presentación, pero no os veo a vosotros, ¿vale? Ah, vale, veo ahí un aplauso, gracias. Eh, bueno, pues deciros que nosotros, para que veáis que los inicios a veces empezamos a trabajar y en el fondo no teníamos nada, como muchas de vuestras entidades a lo mejor en este tema, no en otros, pero en este tema. El año 2013 no teníamos absolutamente nada y empezamos a analizar y estudiar. Y dijimos, joder, esta prestación está en la ley de dependencia, existe, sabemos que existe, con lo cual, joder, vamos a empezar a reflexionar y a pensar un poco qué podemos hacer con ella. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues nos acreditamos, sin tener ni idea ni tener ningún servicio de asistencia personal. Bueno, pues buscamos la información de qué consistía este servicio, empezamos a hacer un documento desde Federación y lo pasamos a todas las entidades con el fin de que las entidades se acreditaran en el Servicio de Registro de Entidades Centros de Castilla y León. Vale. Esa fue un poco lo que nosotros hicimos, que es lo que os digo, que para poder empezar a trabajar o pilotar este servicio, tenemos que tener este punto de partida. Una vez que le tengamos, de ahí ya luego es diferente. Pasaron 2 años. No os creáis, ni las 11 entidades se pusieron a la misma par.
Hubo asociaciones que no creían mucho en esta historia y tardaron un par de años más. Pero en 2005 empezamos con la primera experiencia piloto. Aquí la Junta de Castilla y León, el CERMI de la Comunidad Nuestra de Castilla y León y la UBA, que es la Universidad de Valladolid, y la Junta la Gerencia de Servicios Sociales, Junta de Castilla y León, hicieron un pilotaje y empezaron a implantar la asistencia personal con personas con discapacidad intelectual y con personas con problemas de salud mental. Vale. Bueno, pues tuvimos nuestra experiencia, lo hicimos en la Asociación de Salamanca, tuvimos una persona contratada, que tampoco creáis que esto fue la panacea, pero vimos que realmente era un servicio que podía funcionar. Pasaron otro par de años, no creáis, por eso os digo que todo va así. Y entonces empezamos a crear un grupo de trabajo regional, ¿vale? Específico de asistencia personal. Lo que os decía al principio que nosotros trabajamos en red, pues trabajamos en red para todo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al final, cuando tenemos un servicio, queremos iniciar, queremos pilotar algo, juntamos a profesionales de todas las diferentes provincias, las diferentes asociaciones, y empezamos a definir la asistencia personal en salud mental. La asistente personal está definida, pero teníamos que vincularla y adaptarla a nuestra realidad. Entonces empezamos a trabajar, bueno, pues en un modelo común, empezamos a intercambiar experiencias, empezamos a desarrollar un programa coordinado, un poco homogéneo, compartir algún caso práctico, alguna cuestión donde podíamos empezar a pilotarlo y sobre todo pusimos muchísimo el foco en el tema del medio rural, por lo que os decía, porque Anchas Castilla. Necesitábamos acercar los servicios al lugar de residencia. Cada vez el tema de las inversiones se iba recortando a nivel de la Junta de Castilla y León, pero la gente en el ámbito rural también tiene derecho, ¿no?, a tener diferentes recursos y poder ser atendido. Entonces pusimos mucho el foco en el ámbito rural. Y bueno, empezamos a establecer un poco estrategias de cómo intervenir, de cómo gestionarlo, de cómo nos puede costar la hora, de cómo hacerlo, porque bueno, es un servicio un poco complejo, ¿no?, de organizar. Vale. Eh, una vez que ya teníamos nosotros establecido lo que era todo el tema del protocolo, qué es lo que queríamos trabajar, cómo lo queríamos hacer, a mí me gusta mucho esta figura porque creemos que es importante. Antes de empezar a trabajar, nosotros nos parecía muy importante las acciones de visibilidad y de sensibilización. Es decir, una persona no puede solicitar asistencia personal si ni siquiera la conoce, que esto ocurre muchas veces. Es decir, yo quiero solicitar algo, pero si a mí nadie me ha informado de que este servicio existe, pues es muy complicado. Entonces empezamos a trabajar mucho con la visibilidad, a juntarnos con los CEAs. ¿Para qué? Para que luego, pues a la hora de eso, también puedan solicitar ese servicio de asistencia personal. Entonces, con los CEAs, con las familias, la gente que venía a nuestras consultas a pedir información. Entonces, con el tema de salud, con salud, aquí es el SACIR, pues con salud de nuestra comunidad autónoma, sobre todo en el ámbito rural y también en capitales, ¿eh? Otra de las cuestiones importantes, evidentemente, era nuestras entidades sociales, tenemos que formarnos. O sea, nosotros, si queremos empezar a pilotar la asistencia personal, tenemos que formar a nuestros profesionales. ¿Qué pasó aquí? Nosotros empezamos a formar a gente, a educadores, a trabajadores sociales, a psicólogos, incluso cuando nos pilló el tema del COVID para, bueno, pues intentar evitar los ERTES, se formó hasta cocineros, gente que llevaba el tema de transportes de autobuses y de furgonetas para llevar a nuestros centros para que pudieran ejercer competencias personales en esos momentos de COVID. Entonces, veíamos que era importante tener una red de asistentes personales para luego también poder ir proyectando y pilotando este servicio. Y luego otra de las patas muy importantes era la administración, que es lo que os digo, era reunirnos, coordinarnos con ellos. La salud mental tiene que estar también en el tema de dependencia para poder acceder a esto, negociar todo el tema de compatibilidades, bueno, y formar lo que os decía a valoradores de dependencia. Vale, entonces, estas fueron un poco todo este trabajo previo que tuvimos que hacer hasta luego llegar hasta donde hemos llegado. Y luego, bueno, pues nuestras principales acciones, lo que os decía, serían eso, la difusión y visibilidad. Nosotros nos parecía súper importante empezar a promover, a demandar servicios, a decir, estamos aquí, este servicio que es un derecho que las personas tienen, tenemos que difundirlo, tenemos que hacerlo. ¿Qué hicimos? Bueno, pues empezamos a difundir un montón de carteles, donde teníamos a la izquierda, por ejemplo, es que los veis, fueron los primeros que hicimos, y entonces en la de abajo, en el cuadrito de abajo, pues ponían cada asociación, hicimos generales para todo Castilla y León, y en el cuadro de abajo cada entidad ponía su etiqueta.
con su dirección. ¿Qué pasaba? Pues que esto se difundía al SECIR, a servicios sociales, lo ponían en diferentes sitios, con lo cual la gente pues se iba familiarizando con esta figura. Pasado unos años empezamos a trabajar porque nos parecía una figura importante, ya teníamos también diferentes experiencias y entonces empezamos a trabajar en la guía de asistencia personal, que esta guía está, creo que está en la formación, está colgada. Y esta fue pues nuestra herramienta importante y de hecho de esa guía fue un poco de dónde partía y de dónde nacieron nuestras formaciones, ¿vale? Cómo está avalada nuestra formación partió un poco de esta guía. Posteriormente hemos hecho diferentes vídeos que les podéis haber visto y a los que no habéis avanzado demasiado, igual algunos no, pero los vais a ver, vídeos que hemos hecho de asistencia personal y que hemos, bueno, pues en premios hemos optado, en reconocimientos, cuando hemos ido a cualquier intervención siempre hemos estado poniendo estos vídeos y luego una de las cuestiones importantes fue la página web, que está aquí abajo. También tenéis el enlace en la formación, pero aquí podéis descargar todo lo que queráis y utilizarlo. ¿Vale? Aquí tenemos un montón de vídeos, artículos, un montón de el estudio de retorno social de la inversión que os digo, todo este tipo de cuestiones. Y luego, bueno, pues hemos ido difundiendo mucho pues, a través de redes sociales. Entonces, esto es como todo. Si no lo conoces, no lo puedes solicitar. Ni familias ni personas que necesiten el servicio, ¿vale? Incluso ni profesionales. Entonces, una de las primeras acciones fue esa. Otras acciones de visibilidad, bueno, pues al final intentamos, bueno, pues participar en todas aquellas jornadas, en foros, en congresos que hablan de la asistencia personal, que hablan que hablan de la autonomía personal. Bueno, pues todo esto al final intentamos en este ámbito. Colaboramos con otras entidades, estamos trabajando en grupos de trabajo, hemos trabajado con Impulsa Igualdad, con diferentes entidades, con ASPACE, incluso nos han llamado también para el tema de asesoramiento. Bueno, pues todo eso también se debe a que se han publicado muchos artículos. Entonces, bueno, pues al final te van llamando, ¿no? Un poquito diferentes estudios. Al final muchas veces es gastar más en inversión, va una vez que ya vamos teniendo datos, como el tema del ROI, porque bueno, pues al final esto sí que es cierto que nos dan, bueno, pues un empujón importante a la hora de, bueno, pues de empezar a trabajar y de tener también un poco de financiación para estas vías, ¿vale? ¿Cómo lo gestionamos? Bueno, nosotros principalmente nuestras 11 entidades están en capitales de provincia. Una, o sea, diréis, pero si es que Castilla y León tiene nueve provincias, cierto es, pero en Burgos tenemos tres, ¿vale? Entonces, ahí trabajamos mucho en el ámbito urbano, de hecho tenemos un volumen importante, pero prácticamente ya le está igualando la gente que está en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Sobre todo cada vez se están incrementando más en el rural porque estamos trabajando, bueno, pues porque en el urbano hay muchos más servicios y además al haber más servicios las intervenciones son de menos horas. En cambio en el rural hay gente que solamente tiene asistencia personal porque no puede ir a ningún otro sitio, a un centro de día ni a cualquier cuestión. ¿Qué nos ha permitido la asistencia personal? Bueno, pues que mucha gente no abandone tampoco el tratamiento, que no abandone los tratamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces les acompañamos a los hospitales y acompañan a las consultas con psiquiatría, que algunos pues están a más de media hora o de una hora. Porque aquí, bueno, pues tenemos algunos pueblos que están, bueno, casi pegando al otro, pero el centro de salud es el que te corresponde de tu provincia. Entonces, el foco en el ámbito rural es muy importante, sobre todo para nuestro colectivo. Em, Otra de las cuestiones que trabajamos mucho es el tema de la mujer. Al hilo un poco de la asistencia personal nos estábamos dando cuenta que el trabajar de uno a uno, esa relación tan sumamente cercana y de confianza, nos permitía que muchas mujeres, incluso más en el ámbito rural, pero también en el ámbito urbano, se pudiera detectar alguna situación de violencia de género o episodios que probablemente, con lo cual, como lo vemos como una herramienta un poco de prevención. Al hilo de esto y viendo un poco los episodios que hemos tenido, los pilotajes que se han ido haciendo y el trabajo desarrollado, se creó la guía esta, que también la tenéis a vuestra disposición, tanto en la página web, creo que también está en el contenido del curso y es descargable. Entonces, esta estaba muy bien porque nos habla de cómo prevenir, ¿sabes? Como herramienta de prevención. ¿Por qué? Porque a veces el asistente personal detecta cuestiones que otros centros, otros servicios no se detectan, porque aquí la atención es muy individualizada. Lo que os decía al principio, trabajamos mucho también con recursos residenciales, por lo mismo. O sea, no vamos a dejar a la gente que esté en las cuatro paredes, porque necesitan hacer vida afuera. Y más que nada porque lo suyo es hacer el salto. De hecho, mucha gente que vivía en residencia y tenía la asistencia personal ha dado el salto a una vivienda normalizada. Luego tenemos otra modalidad, es que esto, por ejemplo, está muy bien, están financiados con fondos sociales europeos y son las viviendas de vía independiente, que aquí el único requisito es que estas viviendas te las financia fondos europeos
y el requisito es que la gente esté en itinerarios de empleo y a su vez la persona que la atienda es el asistente personal. Entonces, bueno, pues esta es otra modalidad que en Alicante también estamos gestionando, que se me ha olvidado deciros y que no está vía dependencia, ¿vale? Que es una financiación diferente del Fondo Social Europeo. Luego, Pasaporte hacia el Empleo es otra donde también estamos trabajando en la asistencia personal y esto está financiado por ONCE, por Fundación ONCE. Es un modelo de apoyo de pares. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Formamos a personas con un problema de salud mental en asistencia personal y es asistente personal de otra persona con un problema de salud mental. Lo único diferente de Pasaporte hacia el Empleo es que el perfil al que va enfocado son jóvenes. Es decir, las personas que reciben los apoyos serían personas jóvenes. Y la persona que apoya a ese personal tiene que tener también una discapacidad. Y bueno, pues luego también esto nos dio, bueno, pues la opción a Viviendo en Red. Viviendo en Red es un proyecto que nosotros tenemos de viviendas que domotizamos en su momento y bueno, pues la asistente personal tiene un punto muy importante. Todo lo que tiene que ver, pues al final tiene una comunicación importante con las tablets, como un seguimiento, ¿vale? Con ellos, bueno, pues hemos ido también un poco innovando. Por eso os digo que no solamente es dependencia, sino que bueno, hay muchos recursos y muchas cuestiones que irían a mayores. Vale. Y lo que os decía, si tenemos la formación, tenemos la coordinación, hemos hecho las visibilidades, tenemos cómo queremos gestionarlo, necesitamos formar y necesitamos tener a las personas formadas. Nosotros hacemos diferentes modalidades, iniciamos de manera presencial los primeros años solamente a nuestra gente de Castilla y León y luego ya a raíz del 2020, no por el COVID, porque ya iniciamos en enero, pero luego, bueno, pues al final ayudó mucho ese tipo de formaciones porque veíamos que cuando queríamos formar a tanta gente y nuestras entidades estaban muy interesadas en esta materia, veíamos que era inviable formar de manera presencial porque nos costaba carísimo. Entonces empezamos a funcionar con el campus. Y bueno, pues tenemos diferentes formaciones. Vosotros es la formación más reglada que tenemos, que es la única, ya os digo, que está acreditada por la Universidad Miguel de Cervantes, que recibiréis todos el título acreditativo de la universidad. Luego tenemos un curso de 80 horas, que hay gente que también personas que también lo están haciendo. Y luego con otro de 20 horas convalidamos y tendrían el de 100 horas. Luego también tenemos cursos para fomentar una inserción laboral a lo mejor mucho más rápida, pues de 50 horas para mujeres en riesgo de exclusión. Y ahora lo que os comentaba es que estamos con nuevas especialidades formativas del SEPE, de 50 a 16 horas, que es un poco lo que está marcando. Estamos empezando a trabajar en esta línea y es un poco lo que vamos a ir haciendo, ¿vale? Pero veíamos que para dar un buen servicio de calidad tenemos que tener gente formada. Entonces empezamos a formar a nuestra gente, nuestras entidades, que luego lo hemos ido abriendo, pues porque veíamos que estas formaciones en salud mental no se estaban llevando a ningún sitio. Y si no tienes formación, no puedes trabajar. ¿Vale? Bueno, simplemente, bueno, que veáis un poco, pues ya os ha trabajado, empezamos aquí en Castilla y León y se ha ido abriendo. También trabajamos solo en Castilla y León, en nuestra red de salud mental, luego se abrió a personas interesadas y ahora, bueno, pues estamos trabajando un poco también formando en todo el territorio. Es nuestra humilde experiencia, pero bueno, nos ha ido funcionando, nos quedan muchas cosas por avanzar, pero bueno, consideramos que se han ido dando pasos importantes, ¿no? Y que al final mejora la calidad de vida, que es un poco el objetivo y la autonomía personal que tiene este servicio. Eh, aquí os pongo un poco para que veáis, ¿vale? La trayectoria que tenemos ahora mismo de número de prestaciones. Hemos acabado, mira, el 2024 con 893, unas poquitas menos que el anterior. Eso es buena cosa porque al final hay gente que ha ido prescindiendo del recurso. Y bueno, pues ha habido una evolución constante. Si os dais cuenta, ha habido un salto significativo y un incremento. Ahora mismo ya os digo, el 60% de las prestaciones de dependencia que aparecían son nuestras de salud mental, con lo cual poder se puede, ¿vale? Y yo creo que es un buen servicio. Las personas tienen una atención muy individualizada, muy adaptada realmente a lo que necesitan. Está cambiando mucho el perfil de la gente que nos llega, con lo cual ahora mismo la atención individualizada es muy importante y bueno, pues estamos en esta línea. Sí que me gustaría resaltar que es muy curioso porque nosotros en la mayoría de los servicios que tenemos, la mayoría son hombres, un porcentaje más alto son hombres frente a las mujeres, en centro de días, en viviendas, en tal, ¿no? Un poco también lo vemos un poco por el tema de mujer, por el tema de cuidados, por el tema de responsabilidades, pero en cambio en la asistencia personal es de los pocos servicios que se equiparan mucho. Si os dais cuenta, un 51, un 52% frente a un 48-49. Vale, entonces a mí me parece que siempre es un dato muy a resaltar. ¿Por qué? Porque aquí las personas no hace falta que estén tantas horas, sino que tú al final pones las horas a demanda.
Em, sí me gustaría deciros que yo creo que no lo tengo puesto. eh, a ver, espera un segundo. Pues es que no lo tengo puesto. Más o menos, nosotros, porque esto igual me lo preguntáis a alguien, nosotros más o menos tenemos una media de 18 euros la hora, ¿vale? Pero sí que va entre 15 y 20 euros la hora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando trabajamos en el ámbito rural, dentro de la hora también se mete, por ejemplo, lo que sería el gasto que generaría ir a los pueblos, ¿vale? El gasto que genera, pues, de transporte, de transporte al asistente personal, que luego lo financiaría la entidad, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí que más o menos una media de 17-18 euros la hora, pero bueno, hay un rango de 15 a 20 cada uno como ellos, como cada entidad considera. Aquí nadie te lo marca. Tú, evidentemente, lo que tienes que facturar es ese número de horas por lo que ahí te vale el servicio. ¿De acuerdo? Eh, Nosotros vemos que hay una viabilidad importante, ¿vale? Primero, fomenta la empleabilidad. Nosotros estamos generando muchísimos puestos de trabajo. De hecho, el año pasado cerca de 300 personas, 300 y algo, eran asistentes personales. Sí que es verdad que me gustaría comentaros que también dentro de nuestras entidades hay personas que están contratadas como asistentes personales única y exclusivamente, sobre todo en el ámbito rural. Hay otras personas que a lo mejor están en las entidades que están a medias jornadas de educadores o de cuidadores o de otro tipo de perfil y se les amplía las jornadas con el tema de asistencia personal. Os digo un poco por qué, porque no todo el mundo a veces están a tantas horas y hay gente que tampoco las quiere coger. Por ejemplo, mucha gente que están contratados en el ámbito rural prefieren trabajar 3 4 horas al día que trabajar una jornada completa. A otros se les mejora, ¿vale? Os digo un poco para que sepáis un poco también cómo estamos trabajando nosotros. Bueno, mejora la actividad económica, ¿vale? Fija población. Nosotros nos encontrábamos con que muchísima gente del ámbito rural y muy joven, al final les llevaban a residencias, ¿no? De que los padres se hacían mayores y ahora, bueno, pues está permitiendo mucho también que las personas sigan residiendo en sus entornos. Em, Todo el tema de la asistencia personal, bueno, pues nos posibilita muchas alianzas y creo que es importante trabajar con las entidades de desarrollo rural que están en el ámbito rural, con los CEAS, con los centros de salud. Al final yo creo que, bueno, es una coordinación que es importante para que ellos lo conozcan y para que ellos deriven. Y luego, bueno, pues viabilidad social, pues ¿qué tiene la asistencia personal? Bueno, pues que cada vez es un servicio, por lo menos en nuestro territorio, de mayor demanda. ¿Por qué? Porque ahora se conoce. Entonces, ¿tiene mayor crecimiento? Pues sí, porque muchas veces nos pide una atención muy individualizada y no podemos tener un psicólogo por cada una de las personas o un psicólogo para 10 personas. Y en cambio, de personal realmente va donde está, está en el lugar en el que necesita estar y bueno, se adapta un poco a todo el proceso de esa persona. Es una atención muy personalizada, muy flexible. Sí que es verdad que es complicada de gestionar, ¿eh? O sea, no es de las fáciles. Sí que es cierto que como contratos nosotros, tú ya pactas más o menos en el proyecto de vida, pactas también con esa persona con la que recibe los apoyos las horas en las que esa persona va a intervenir, aunque luego es verdad que es flexible y hay ciertos momentos que hay que cambiar unos horarios, pues se cambiaría, ¿vale? Pero normalmente sí que la persona está de la misma manera, más que nada, porque bueno, pues al final somos trabajadores y la gente tiene que organizarse. Es un modelo de atención centrado en la persona. Por eso os digo que el módulo de atención centrada en la persona es un módulo, a mí me parece muy bueno. Creo que os va a servir mucho para la asistencia personal y para cualquier otro recurso en el que estéis. Y bueno, pues al final mejora la autonomía, los derechos, las oportunidades, yo creo que de las personas. Y algo muy importante que evita la soledad no deseada, ¿vale? Todo el tema de la perspectiva rural, bueno, pues la estamos tocando, estamos mejorando. Yo creo que al final estamos llegando a personas que realmente antes llegaban a nuestros centros, pero no podíamos prestar esa atención tan individualizada. Y ahora, bueno, pues estamos funcionando mucho en esta línea. ¿Qué aporta? Bueno, pues yo creo que lo habéis ido viendo y lo vais viendo. Aporta autonomía personal, ¿vale? Permite, bueno, pues tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona. También es una manera de incluirte en la comunidad, que muchas veces con esto al final luego conoces otros recursos. Luego, además, asistes a otros recursos que a ti te deberían de venir bien y que dejas de hacerlo porque no tienes opción a ir. Entonces, bueno, es muy personalizado. Lo que os comentaba al principio, que genera, bueno, pues es un nuevo sector de actividad. Y una cosa a mí me parece muy importante siempre es que se adapta a todo. Yo cuando lo del tema del COVID, por ejemplo, nosotros fue, ya te digo, muchísimas personas evitó que fueran alerte al final, o sea, que fuera alerte la entidad. Entonces, se reubicó a aquellas personas en diferentes puestos
seguir percibiendo la atención. Entonces, bueno, yo creo que es importante también poder adaptarlo a cada situación, porque no es lo mismo, si te hicieran un centro, pues había gente que necesitaba que estuvieran allí, sobre todo, bueno, pues gente que estaba muy sola, gente que no tenía nadie, gente que tiene temores, con riesgo de suicidio. Bueno, pues ese tipo de cuestiones al final nos permite, es una herramienta un poco también de prevención, ¿vale? Y bueno, ¿por qué no salud mental? Pues cuando empezamos en esta movida, pues al principio eh, solo se veía la discapacidad física y costó mucho. O sea, de hecho, cuando empezamos aquí, la discapacidad en la salud mental, lo que os decía, el tema de baremos, el tema era muy complicado. O sea, al final tuvimos que empezar a pautar muchas cosas, a trabajar muchas cosas antes de poder activar porque veíamos que era muy costoso. Entonces, bueno, pues en salud mental, igual que en el resto de discapacidades, al final sí que es cierto que las necesidades de apoyo no es lo mismo una persona que que tenga unas dificultades físicas importantes que una persona que las tenga mentales. Pero sí que es verdad que necesitan apoyos. Hay gente que para poder tener una vida activa y poder tener una vida, una buena calidad de vida, necesitas que te presten apoyos. Las intensidades de horas depende de las necesidades de la persona. Es lo que os digo. Hay gente que a lo mejor simplemente necesita una persona que tiene fobia social, que le acompañes de lado a lado del puente todos los días a pasar para que la acompañes a la universidad porque tiene un montón de miedos, entonces paras el puente todos los días y luego la acompañas a la universidad. Y a lo mejor prácticamente necesita 1 hora al día, ¿vale? Necesita eso, o un par de horas al día o un par de horas a la semana. ¿Por qué? Porque necesita pequeñas cuestiones para él poder funcionar, él o ella, ¿vale? En cambio hay otras personas que necesitan muchos apoyos, pues también se prestarían. Entonces, salud mental, pues también, ¿por qué no? Al final, quien tiene unas necesidades y es la manera de poder dar respuesta. El modelo de apoyo de pares, que también lo hemos visto, y como era el proceso de pasaporte que os he dicho anteriormente, bueno, pues también por eso formamos a personas con experiencia en salud mental, porque entendemos que una persona que ha pasado y ha vivido esa experiencia empatiza mucho con otra persona que está en su misma situación, donde al final ven también pues un aliento, ven una esperanza, ven que, bueno, que hay un proceso de recuperación. Eso sí, tienes que estar recuperado, tienes que tener una buena aceptación de la enfermedad y una vez que eso, pues al final como, bueno, pues una persona con un problema de salud mental que está trabajando. En este sentido, fenomenal, porque al final yo creo que aporta mucho. Sí que nosotros hemos tenido diferentes experiencias aquí en Castilla y León y la verdad que nos ha funcionado fenomenal. Sí que es verdad que no es un porcentaje muy alto, pero bueno, sí que hemos tenido hasta casi un 10% de los agentes personales contratados. ¿Vale? Algunos sí que es cierto que perduran y siguen durando y otros, pues evidentemente, para ellos lo ven como algo más transitorio, pues porque a veces necesitan parar, porque bueno, pues al final tienes una carga emocional importante, pero sí que los resultados son buenos. Y bueno, otra de las cuestiones es el tema un poco de la capacidad jurídica, de alternativas a la regulación. Como sabéis, en el 21, con todo el tema de las medidas de apoyo, bueno, pues también se están estableciendo, estamos un poco allá a ver, metiendo un poco también la cabeza y poderlo, porque al final son figuras de apoyo, ¿no? Bueno, pues que se necesita para que esa persona pueda tener también una autonomía, ¿no? En su día a día. Y bueno, pues no sé si os he dado mucha información en poco tiempo, pero bueno, ahora toca el turno de preguntas. Entonces voy a veros porque no os veía. Un segundín. Ahora podéis abrir micros. A ver, ahora que no os encontraba. No sé si es mucha información, si tenéis dudas, si os ha quedado más o menos claro. Ahora es el momento de preguntar lo que queráis. Podéis abrir el micrófono sin ningún tipo de problema. Ay, espera, que tengo un chat aquí. A ver. Lo dice mal, pero tengo que marchar, no puedo hacer nada. De todos modos, cualquier duda que tengáis, esto ha sido un poco, no solo lo que viene en la materia, sino un poco algo mucho un marco un poco más genérico, ¿vale? Sabéis que podéis comunicaros perfectamente todos en el foro, ¿vale? O un chat privado a las tutoras, ¿de acuerdo? A Valentina o a mí, o sea, sin ningún tipo de problema. Que algo más personal, pues directamente os mandáis un chat. Además lo pone, si os dais cuenta, en el inicio del campus, se llama tutorías, ¿no? Me parece, o sea, mensaje. Lo ponéis allí lo que vosotros queráis y os contestamos a lo que... Y aparte, sabéis que hay tutorías también, ¿vale? Una vez a la semana. Pero bueno, me encantaría escuchar a alguien, o no sé.
si a alguien le apetece así contar algo, porque es que ya me estoy cansando yo solamente a mí de escucharme a mí misma. Bueno, yo, si no habla nadie, después de toda la información que estás dando y viendo lo que yo hablo desde Cataluña, soy activista de la Federación de Salud Mental Cataluña. Ujú. Después de lo que me estás explicando, casi me veo en responsabilidad de hacer llegar toda esta información a la federación para que empecemos a mover cosas. Porque, bueno, al principio aquí en Cataluña se está, bueno, se está intentando, está costando mucho abrir el mundo laboral al peer-to-peer. Pero de esto, de un asistente personal, es la primera vez que lo oigo y aquí no lo he oído nunca en federación y espero que pueda servir tanto para las primeras personas como para ayudar a otras personas que puedan entrar a trabajar y ayudar a otras. Aquí no diferenciamos, Ana. Aquí formamos y la persona que esté formada y cumpla con los requisitos, tenga las habilidades, las destrezas y el contenido y valga para ese puesto de trabajo, nos da igual que tenga un problema de salud mental o que no. El contrato es exactamente igual, ¿vale? Entonces sí que tenemos proyectos de esos y están funcionando. Y luego para el resto, pues exactamente. Sí que es verdad que nosotros hemos formado, porque también a nivel estatal hemos dado diferentes formaciones, a comunidades autónomas y a federaciones. Pero bueno, yo creo que cada uno pues tiene también su proceso, ¿vale? Y sobre todo no es que no se quiera hacer y no se quiera impulsar, sino que son las políticas públicas muchas veces las que impiden, ¿vale? Porque te limitan mucho. O sea, si yo, por ejemplo, recientemente hemos ido a Andalucía y yo sé que cuando una persona solicita la dependencia y en el PIA te pone, puede acceder a ayuda a domicilio, a centro de día, a vivienda y a residencia, y no te pone asistencia personal, tú no vas a poder optar. Entonces, Claro, creo que es un trabajo importante desde nuestros movimientos, tanto de salud mental como otras personas que puedes trabajar en otros, pero yo creo que estamos sobre todo en salud mental, hablar, negociar mucho también con las políticas públicas y con otras administraciones centrales, porque al final son quien pueden ir modificando muchas cuestiones. Entonces, hace tiempo lo mismo, solamente esto era para gente que tenía grado 3 la asistencia personal. Ahora han ido cambiando porque el año 2023 ha dado un poco de cambio a esto, pero aún así hay mucho hermetismo. Entonces, yo creo que pues os contaba toda esta parte de desarrollo final para que veáis un poco la evolución, que esto no ha venido de ahora, o sea, que iniciamos en 2013 y mira en qué fecha estamos. O sea, todo esto ha sido en plan de, al principio tampoco veíamos siempre el vaso medio lleno, no le veíamos tampoco, pero bueno, ¿alguna cuestión más? Hola, yo quería preguntar, trabajo en una delegación rural de la provincia de Palencia, en Aguilar de Campo, Ay, qué buena estás de y Castilla y León. Cuéntame, Jessica, no te sí, conozco a ti, pero cuéntame. bueno, pues voy a hacer un año aquí ya. Y bueno, hago funciones también de APE. Sí que es verdad que tenemos personas que no dan dependencia, ¿no? Porque en salud mental el baremo ya sabemos que está muy enfocado en dependencia a la discapacidad física. Entonces, se nos queda mucho fuera, pero me ha parecido interesante la opción del convenio del servicio de APE con ayuntamientos, porque aquí en esta zona, además, los ayuntamientos está pasando un poco desgracia, que es que se está llenando todo el campo de placas solares, ¿no? Y a los ayuntamientos les entra dinero por esa parte. Entonces, me parece interesante poder proponer a los ayuntamientos estos planes para mejorar la vida de las personas que se quedan en el pueblo, que quizás se quedan fuera de estos servicios de dependencia, pero sí que tienen necesidades que desde APE se pueden cubrir, como es el transporte o porque tienen esa falta de recursos o de acceso a diferentes recursos. Y, y no sé, me parece interesante poder trabajar desde ese tipo de proyectos para una reinversión en el territorio. Por eso yo os decía que hay que buscar nuevas vías, ¿vale? Aquí nosotros Claro. siempre lo hablamos y con gerencias donde está también Romana, aquí en este caso que es de Palencia, está hablado, ¿sabes? O sea, esto lo sabemos, eso hay que trabajarlo. Entonces yo creo que la gente que trabaja en el ámbito rural directamente, que al final son los que conocen a los alcaldes y los que conocen Sí. a los concejales de servicios sociales. Entonces muchas veces entre la gente que conoce, que por eso también se contrata gente de allí. Entonces yo creo que entre que conocemos, entre que ellos no quieren más que la gente se quede en sus pueblos. Al Claro. final, si nosotros estamos garantizando que la gente se quede en sus domicilios, se quede en sus pueblos y no abandonemos, pues, y no son subvenciones tan sumamente altas, pero nos permiten atender a nuestro colectivo. Entonces, yo creo que es una buena vía también para explorar en otros territorios, ¿vale? Porque cuando la dependencia es tan hermética o no tenemos, dar opciones hay otras salidas. Yo es un poco también ese aliento que os quiero también trasladar, ¿vale?
Nosotros vamos también en esa línea, ¿eh? No creáis que solo nos centramos en dependencia, porque hay gente con Bueno, necesidades importantes y tenemos que reubicarle de alguna manera. ¿Una cosita más? ¿Alguien más? Está llegando, espera un momento. Hola, Elisa. Sí, hola, perdona, ¿eh? Nada, nada. Acompañamiento y Tú bueno, sigue andando, no te preocupes. eso es, estoy en la calle con una persona, pues eso, que ha Bien, tenido que acompañarla. Y nada, que al final me ha sorprendido cuando este inicial, ¿cómo se llama? Cuando ponía que en Cantabria no había la figura de cero, de asistente personal. sí, Y bueno, lo que hago fundamentalmente, o sea, es prácticamente un poco la función del asistente personal, aunque no estoy como asistente personal, no. vale, vale. Entonces, sí que sería interesante, pues, bueno, que aquí también, pues, se empezaran a contratar con esta función, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy como cuidadora, o sea, sí que el Ajá. contrato es de cuidadora, pero sí que fundamentalmente, pues eso, la figura que es, las funciones que ejecuto son De asistente personal. de asistente personal. Entonces, bueno, estaría bien que, pues en Cantabria también, pues, bueno, se reconocería, ¿no? Los trabajos que seguramente, como yo, Sí, hay muchísimas más personas que desempeñan este trabajo, estas funciones, pero no están, pues eso, probablemente reconocidas como, bueno, como asistente personal. Entonces, bueno, estaría bien. Yo creo que se fomente también en comunidades autónomas como sí. Cantabria, como, porque seguro que hay muchísimas más como yo y que, pues eso, que ayudamos a las personas con dependencias a integrarse en la comunidad, a, Ujú. pues ser más autónomas, nada. Y Gracias, eso Elisa, simplemente. me ha Nada. encantado. Y me ha encantado porque, bueno, pues nos ha hecho un Es resumen que un poco justo de lo me que es. pillas Nada, en el fenomenal. Sí trabajo de... que, mira, me consta que en Cantabria, en Ascasán, no sé si trabajas en Ascasán. Sí, eso es. Sí. ¿Vale? Yo sí que han contactado varias veces con nosotros, hemos estado Ok. formando, se han formado y están en esta línea. El problema es eso, que muchas veces lo que os comentaba, ¿vale? Hay como un poquito de freno, pero a nivel más público, no tanto de la entidad que quiera. Entonces, en este caso yo sí que lo hablé muchas veces, es que también las entidades se coordinen mucho con las administraciones, con los que tienen los convenios y ver un Eso poco es. también en qué línea vamos, porque yo creo que al final sale mucho más beneficiado. O sea, una persona Eso como es. cuidador, no sé cómo estará, pero por ejemplo, un cuidador aquí es mucho menos cuantía económica que otro tipo de servicios, ¿vale? Bueno, Entonces, yo pues creo eso que, es. claro, yo creo que es importante que, bueno, pues que esto al Mm, final se vaya llevando no, a todos los sitios. Pero claro, muchísimas eso es. gracias por tu Nada. experiencia y por Bueno, verte ahí en al final acción. he podido participar. Sí, pensaba que no, pero he seguido Ha todo sido el... como un vídeo de la asistencia personal. Gracias. Vale, gracias a ti. Hasta luego. No hay ningún chico que quiera abrir el micro. Yo no quiero forzar la máquina. Por lo menos, si nadie va a decir nada, Yurema, Llurena, sí. A Yurena. ver, sí. Bueno, yo llegué un poquito tarde, ya comentaba que bueno, se me despistó ahí la hora, hora peninsular, hora canaria, y no me di cuenta hasta que dije, ay Dios, que era 11 hora peninsular, 10 hora canaria. Y llegué ahí, pues, en el último momento, pero bueno, sí que me gustaría aportar un poquito desde aquí, que bueno, en Tenerife, por ejemplo, yo trabajo en ACE Salud Mental y dentro de los diferentes recursos que gestiona la entidad, pues uno de ellos es el programa de promoción de la autonomía personal, que no tenemos la figura como tal, pero tenemos la figura que tenemos, con la que contamos, es con la del técnico de integración social en ese programa de promoción de la autonomía personal que se acompaña a la persona pues en su domicilio y en el entorno. Los técnicos de integración social hacen todo ese acompañamiento. Y bueno, eso no contamos con la figura del asistente personal, sino que en este caso sería técnicos de integración social. Mira, nosotros, eso que me cuentas tú, que me imagino que en el resto también, me decís, tenemos lo que se llama también Servicio de Promoción de Autonomía Personal, ¿vale? Que es el SEPA, que llamamos aquí, ¿vale? Que también está en la ley de dependencia. Exactamente. Y también ese nos lo financian por convenios aparte y por dependencia. Entonces, sí, pero no es lo mismo. Vale, o sea, yo lo que algo necesito también es que este contenido, esta formación, que os diferencie en mente, diferencie las diferentes figuras que tenemos y los diferentes servicios. ¿Sabes? El Servicio de Promoción de Autonomía Personal tiene unos objetivos
los cuidadores tienen otros, la asistencia personal tiene otro, ayuda a domicilio otros. Entonces, ¿sabes? Para que, sobre todo, que pongamos el foco en lo nuestro. Yo con que simplemente os quedéis con el prestar el apoyo individualizado, flexible, a la persona, lo que la persona necesite, desee y aquellas expectativas que tenga en su vida es lo más importante. Luego, evidentemente, todos los servicios al final buscan la autonomía personal. Busca un centro de día, quieres que alguien sea autónomo. Tú en una vivienda quieres que sea lo más autónomo posible y pasar a lo mejor de una vivienda supervisada a una vivienda de vida independiente o incluso de vida normalizada para él. Entonces, todos requieren esa autonomía personal, todos los servicios, es nuestro enfoque, yo creo, ¿no? Pero tenemos que saber muy bien eh, cuál se activa en cada uno. Cuando no hay, evidentemente, pero yo creo que lo suyo es que como todos estamos trabajando en esta línea, intentar también hacer algún pequeño pilotaje, ¿sabes? De este tipo, de una financiación que a veces la propia entidad sea un poco también, bueno, pues quien apueste por eso. Entonces muchas veces hemos activado servicios y nadie nos los ha pagado en un momento determinado. Activamos, ver Ya, cómo funciona, ¿vale? Con diferentes, otro tipo de ayudas distintas. ok. ¿Algo más por ahí? Bueno, no voy a alargar más esta agonía. Así que, bueno, si nadie quiere decir nada, por lo menos podéis abrir los micrófonos para decir adiós. Yo solamente os digo que nada, que tengáis buena semana, que cualquier cosa estamos a disposición, tanto Valentina como yo. ¿Vale? Y que nada, que pues reitero mi agradecimiento a vuestra conexión hoy. Perdona, Uy, ¿quién anda por perdona, ahí? es que no era capaz de conectarme con el micrófono. Y sí quería hacer una pregunta, porque, bueno, yo soy usuaria del Centro de Salud Mental de Ferrol Lemo y Ercegal. Entonces, yo lo que decía era que, como nosotros, yo soy usuaria, cómo ¿Sí? nosotros podemos hacer algo para que se instalen, yo soy gallega, se instalen en Galicia, ¿qué podríamos hacer desde los usuarios, desde los más bajitos? Mira, allí nosotros nos hemos juntado también con la Federación Gallega y hemos formado a Ujú. diferentes técnicos, ¿vale? Y también les hemos dado Ajá, todas estas pautas. Yo sé que también están en ello, están en negociaciones también con las administraciones de allí centrales. De hecho, en Galicia sí que ha habido cambios importantes porque era de los más herméticos que había. ¿Sabes? Eran solamente ajá, para grado 3 y para discapacidad física. Hace no tanto, o sea, te hablo hace un par de años, ¿vale? ajá, Entonces era complejo. Yo sí que sé que están dando diferentes avances, pero yo sí que me agradezco que estéis aquí. Entonces, esto es como Pepito Grillo, tenéis que ir un poco también por detrás. Y entonces, ay, por esto esta formación tal, a ver si pilotamos, a ver si hacemos, insistir ya, un ya, poco en ya. vuestras juntas directivas y en vuestra. Vosotros que también tenemos esa participación, ¿no? Esa participación activa creo que es importante. O sea, vosotros creo que también tenéis mucho que decir de lo que se quiere, de lo que se necesita, que nace de la discapacidad y que vosotros queréis también eso. Entonces, estar siempre ahí un poco como las mocas cojoneras que se dice aquí en Castilla, ¿sabes? Para que, bueno, pues que tampoco pierdan esa perspectiva los técnicos. Pero vamos, sí que me consta que están en ello. De hecho, nos hemos desplazado a Santiago a darles formaciones, ¿vale? Así que hemos Ajá, estado un poco en esta línea y sé que están también en ello. Así que, bueno, ujú. yo creo que poco a poco creo que se va a poder extender de otra manera. Muy Gracias, bien, pues Nieves, muchas ¿eh? gracias. Gracias. Has llegado por Gracias. los pelos, ¿eh? Pues Sí, es nada, que no encontraba cómo quitarle el micrófono, no sabía cómo ponerlo, pero bueno, al final me salió. pues nada, eso, Bueno, pues pues nada, gracias, gracias, Nieves. Pues nada, Ujú. reitero mi agradecimiento, ¿vale? Por la participación aquí en la webinar, en el curso y nada, pues que ánimo y que vaya bien. Que cualquier cosa, pues estamos aquí, no solamente durante el curso, ¿vale? Que también tenéis, eso, es la Federación Salud Mental de Castilla y León, están los teléfonos, no sé si les tenemos por ahí, que son los móviles nuestros, y te quiero decir, el teléfono fijo para cualquier cosa que necesitáis a posteriori como técnicos, como personas con experiencia de alguna documentación, de alguna cosa, de algo que queráis cómo hacerlo para implantar allí, no tenemos ningún problema, ¿vale? Así que nada, que estamos a vuestra disposición y que paséis buen día. Muchas gracias. Adiós. Aprovecho Ay, para recordarles, Gracias. Adiós. antes de que se vayan, para recordarles que el próximo webinar es el día martes 11 de noviembre, o sea, la otra semana, el día martes, ¿vale? Muchas gracias por su participación, fue un gusto verlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. adiós, Muchas adiós. Adiós, gracias. adiós. Adiós. Ah, gracias. Adiós. Gracias.
Apuntaste toda la